Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Tauro. Esta tirada es general y aplica signo solar, lunar y ascendente. Si quieres ver un poco más sobre el tema del amor o del dinero, puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram en el post de energía de la semana. Vamos a ver. Tauro va a experimentar cambios en su vida que van a reforzar o más bien van a impulsarle hacia algo, ¿vale? Es como que va a cobrar una emoción de empoderamiento en él o en ella que está vinculada un poco con el desarrollo o el potenciar la cualidad de la creatividad, ¿vale? Creo que Tauro va a descubrir cosas nuevas, va a experimentar actividades o cierto tipo de momentos que lo van a hacer sentirse más libre, más entusiasmado con la vida, se va a expandir más. Siento como una renovación de la energía en Tauro. Hay un equilibrio entre lo social y las cosas que está experimentando él o ella ahora mismo. Hay una seguridad y una estabilidad que se tiene un poco los pies en la tierra de un modo firme, ¿vale? Es como que hay sensatez a la hora de llevar a cabo todas estas experiencias, estas nuevas experiencias que vienen a Tauro. Puede que aún así Tauro sienta como que le falta cierta solidez, ¿vale? Cierta solidez para construir bases más estables. Vamos a clarificar un poco esto, porque veo como que Tauro está en un momento muy de brillar su esencia y de repente se viene abajo y se preocupa por ciertos temas. Puede ser que Tauro empiece fuerte y muy entusiasmado, entusiasmada, como digo, pero de repente al sentir todas esas emociones las haya sentido de una manera un poco volátil, como que haya pasado muy rápido de una manera superficial y a la hora de calmarse un poco la situación es como que se viene abajo porque piensa no sé cómo llevar esto o no sé cómo continuarlo, ¿vale? Pero para esto se requiere cierta calma, ¿vale? Cierta paciencia dentro de uno mismo. Y yo creo que tiene que continuar con su modo de creer y su modo de pensar natural, como siempre, ¿vale? No veo que haya un conflicto en las creencias. Efectivamente, simplemente tienes que tomar calma y dejar pasar estos bajones. No son importantes, ni veo que haya argumentos de peso como para que se siga manteniendo en estos estados, ¿vale? De una reflexión que en verdad viene desde la preocupación. Una preocupación que no tiene mucho sentido. Por eso,
Simplemente toma calma, deja pasar estos momentos, siente lo que tengas que sentir, porque vienen resultados muy positivos. Veo que compartes lo que tienes, eres benevolente con otras personas y vas recogiendo esos frutos que llevabas tiempo cosechando, ¿vale? Veo que a lo largo de la semana puedes tener tensiones con ciertas personas, alguna discusión o algún malentendido, pero esto va a pasar un poco desapercibido porque tú ya tienes la mente en tus próximos pasos, ¿vale? Un próximo objetivo hacia donde tú quieres llegar, tus propias metas. Y sí o sí, todo lo que tengas en mente, Tauro, se va a solventar de la mejor manera para ti y van a venir cambios nuevamente. Cambios de una forma todavía más rápida. Van a abrir nuevos caminos en los que vas a comenzar con entusiasmo, con seguridad, ¿vale? No temes arriesgarte, lo vas a hacer, vas a seguir hacia adelante. Hay celebración, hay un momento de satisfacción tuya en el que piensas por fin he comenzado esto o por fin estoy ya dentro de donde quería y hay una alegría por luchar, hay entusiasmo, hay motivación sobre todo. Sigue así, Tauro, lo estás haciendo muy bien, ¿vale? Vas a tener muchísimo disfrute, muchísimas cosas buenas vienen hacia ti. Y voy a sacar para ti ahora los retos de la semana. Y así descubrirás qué lecciones de vida te presenta ahora mismo el universo para que puedas enriquecerte muchísimo más con tus procesos internos. Si aprendes estas lecciones, evitarás que se vuelvan a repetir ciertas situaciones del pasado, ¿vale? Vamos a ver qué retos de las semanas hay para ti. Vale, percibo que cuando tengas estas experiencias, estas emociones, ¿vale? De por fin estoy en el camino, por fin lo estoy comenzando, por fin estoy empezando con lo que quería o con lo que soñaba, ¿no? Vas a tener muchas ideas en mente, por supuesto, a base de tu esfuerzo y de la energía, el foco que estás poniendo en eso, vas a obtener tus recompensas, pero en el momento en el que tengas muchas ideas en mente y quieras hacerlas todas a la vez, o te veas en un caos porque no sabes por dónde tirar de tantas opciones que se te han ocurrido, ¿vale? Concéntrate en una, desarróllala, termínala y entonces empiezas con la siguiente, porque si no vas a dividir tu energía y tu energía se tiene que concentrar más en seguir sintiendo y expandiéndote en esas emociones de entusiasmo y de alegría que por fin vas a sentir, o siento que algunos ya están sintiendo, ¿vale? Se me vuelven a repetir muchísimos mensajes. Yo siento que vas por muy buen camino, no tienes que hacer grandes cambios. Tus retos simplemente es el que te he dicho y, bueno, no concentrarte, sino abstraerte
de todo lo que te pueda limitar o impedir sentir lo que estás viviendo en el presente. O sea, tu reto es mantenerte en lo que sientes en el presente, ¿vale? Efectivamente, tiene que haber una cierta serenidad, aunque las emociones que tú sientas sean de picos altos, ¿vale? Pero como teniendo mente en el ahora, poniendo conciencia y luz a eso que estás experimentando, porque va a ser muy bonito y muy enriquecedor a nivel emocional para ti. Los cambios que te decía que van a ocurrir rápidamente, hay una probabilidad de que puede que te sientan un poco como impotente o un poco abatido, ¿no? Porque ocurren estos cambios y te descuadran un poco de en lo que te solías mover. Pero no te desanimes porque puedes correr el riesgo de que pasen desapercibido o desapercibida ante ti ciertas oportunidades que te va a ofrecer el universo. Por eso, estate muy atento en concentrarte en el presente. Vive el presente, obsérvalo, aprécialo, mantente ahí, ¿vale? Voy a sacar un par de cartas más. Se me repiten los mismos mensajes. Tienes que mantenerte de una manera serena en el momento actual, ¿vale? Que nada mentalmente absorba tu atención o te distraiga de lo que ahora mismo estás experimentando y de lo que vas a experimentar, ¿vale? Última carta, ¿vale? Si no desarrollaras estos retos de la semana, como digo, vas a sumergirte en energías densas y va a haber un tipo de indecisión. Un tipo de indecisión que te va a volver loco o loca. Y te va a llevar a un sentimiento de pérdida. Por eso te aconsejo que te enfoques en lo positivo y en todas las emociones maravillosas que están sucediendo y que van a llegar a ti. Voy a sacar una energía de poder que si la integras y la practicas dentro de ti te servirá de muchísima ayuda en esta semana. Efectivamente, lo que venía diciendo, haz de tu presente y de todas las emociones que estás percibiendo un momento de celebración. Celébrate a ti mismo, lo que experimentas, lo que percibes, agradécelo, acurrúcalo como si fuera un tesoro, porque ese tesoro en verdad eres tú. Todo lo que estás experimentando, lo que ves ante ti forma parte de ti, ¿vale? Tú eres todo lo que existe, por eso mímalo como si fuera un tesoro y te estarás mimando a ti mismo, te estarás agradeciendo a ti mismo o a ti misma todas estas pequeñas cosas o grandes cosas, depende de qué estemos hablando, ¿vale? Que te hacen expandirte, nutrirte, hacerte grande. Este ha sido el mensaje de la semana para ti, Tauro. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal, dame un like, activa la campanita de notificaciones y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu energía viendo este vídeo, Tauro. Nos vemos la próxima semana.